tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 31 de julio de 2023. Bueno, soy su asesora Adriana Bautista, ustedes ya me conocen. Hoy vamos a ver el tercer encuentro, ya el último por parte del trimestre 2023-2. Las frases están en la clase o en el encuentro número 2, tanto de la actividad 3, que ya fue evaluada, y de la actividad 4, pues se mantiene la misma frase del encuentro que fue dado, o el segundo encuentro. Hoy vamos a hablar de los derechos humanos un poco y del rol del abogado en relación con los derechos humanos y su ética profesional. Ya finalizando pues también el contenido prácticamente del programa académico dispuesto por la Universidad de Falcón UDEFA. Bueno, en cuanto a los derechos humanos que tenemos son básicamente, o sea, los tenemos por existir, porque somos seres humanos como tal. Los tenemos pues en primer momento por eso, porque ya al existir como seres humanos, pues tenemos derechos humanos. Los derechos humanos como tal se encuentran previstos en la Constitución de cada país y se llaman derechos humanos positivizados o fundamentales. Los derechos humanos son universales y pues son inherentes a todos nosotros y van desde los derechos más básicos inclusive, como la alimentación, la salud, la educación, el derecho al trabajo, hasta los más universales o los más holísticos o generales, que es como el derecho a la vida, ¿no? Varían pues igualmente en tiempo y espacio en cuanto a la concepción que tiene cada país y cómo es su clasificación, pero sí están pues garantizados dentro de las normativas internas de cada país, llamándose esos derechos humanos positivizados o fundamentales y derechos universales. ¿Dónde están recogidos? Hay mecanismos o regulatorios, tanto internacionales como nacionales. La primera vez que se establecieron como derechos humanos o donde fueron adoptados fue en la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Fue el primer documento legal en establecer la protección universal de los derechos humanos fundamentales. Cumplió, pues ya tiene más de 70 y pico de años desde que fue promulgada, siendo la base pues de toda ley internacional de los derechos humanos y prácticamente en sus 30 y algo artículos, sus 30 artículos ofrecen los principios y los bloques de las convenciones de derechos humanos, tratados y otros instrumentos jurídicos actuales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, junto con los dos pactos, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, pues componen lo que es la Carta Internacional de Derechos Humanos. Estos derechos humanos pues tienen sus características, entre ellas o las más preponderantes o generales es que son universales, como ya lo indiqué, e inalienables. El principio de universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. Esto supone que todos tenemos el mismo derecho a gozar de los derechos humanos, valga la redundancia. O sea, este principio, como se recalcó en la primera Declaración Universal de los Derechos Humanos, se repite en numerosas convenciones y declaraciones y resoluciones internacionales de derechos humanos. Por eso es universalidad, es un mecanismo regulatorio de manera internacional. Los derechos humanos pues también son inalienables. No deberían suprimirse a excepción de situaciones concretas y conforme lógicamente a un procedimiento adecuado. Por ejemplo, el derecho a la libertad puede restringirse si una persona es declarada culpable de un delito o por un tribunal de justicia. Y no solamente declarada culpable, sino también en el momento que es procesada, si efectivamente hay elementos de convicción que pudieran comprometer la responsabilidad penal de esa persona porque se le imputa la presunta comisión de un hecho delictivo y es un delito pues que se pudiera decir grave, lógicamente es privada de libertad bajo una medida de coerción personal gravosa para asegurar su comparecencia a los sucesivos actos procesales. O sea, esas son las excepciones que pudiera en todo caso. Se restringe un derecho humano que es el derecho a la libertad bajo una excepción, pero una excepción que es legítima y que es legal.
Igualmente tenemos que son indivisibles o interdependientes. Todos los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Esto significa que un conjunto de derechos no puede disfrutarse plenamente sin los otros. Por ejemplo, avanzar en los derechos civiles y políticos facilita el ejercicio lógicamente de los derechos económicos, sociales y culturales. De la misma forma o en igual sintonía, la violación de estos derechos económicos, sociales y culturales puede redundar negativamente en muchos otros derechos que van en relación. Por eso, o sea, son indivisibles e interdependientes, o sea, van de la mano. Es equitativo y no discriminatorio. El artículo 1 universal de la Declaración de los Derechos Humanos establece que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. La ausencia de discriminación establecida en el artículo 2 es la que garantiza, pues lógicamente, esta igualdad. La no discriminación trasciende todo el derecho internacional de derechos humanos. Este principio está presente en los principales tratados de derechos humanos. Asimismo, pues supone el tema central de dos instrumentos fundamentales: la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, pero contra las mujeres específicamente. Ahora bien, los derechos humanos pues han sido definidos por cantidad de órganos y organismos pues, gubernamentales y no gubernamentales, inclusive de manera doctrinaria. La UNICEF da una conceptualización de derechos humanos diciendo que los derechos humanos son normas, efectivamente, que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos pues rigen en la manera en que los individuos viven y se comportan en la sociedad y se relacionan inclusive entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Entonces, se pudiera decir que es una relación pues triangular o tripartita, ¿no? Estado, sociedad, individuos. Los principios de los derechos humanos, ¿cuáles serían en líneas generales? La universalidad, todos pues es muy parecido a las características de los derechos humanos. Todas las personas pues son titulares o somos titulares de todos los derechos humanos. Dicho principio pues se encuentra estrechamente relacionado con el principio de la igualdad y de la no discriminación. No obstante, pues para lograr la igualdad debe atenderse a circunstancias o necesidades específicas de las personas. Y cuando vamos a las necesidades o condiciones específicas de las personas, no hablaríamos en todo caso de igualdad propiamente, sino de equidad, porque es reconocer las características individuales de cada ser y darle esa apreciación individual a ese ser humano que es diferente al otro, porque no todos los seres humanos, o sea, somos diferentes, tenemos cantidad de, inclusive nos diferenciamos de nuestra forma física e inclusive de nuestro criterio, de nuestro pensamiento. ¿Okay? La interdependencia, como otro principio de los derechos humanos, consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento propiamente de uno de ellos va en sintonía con el otro, así como su ejercicio implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran necesariamente vinculados. Indivisibilidad implica que los derechos humanos pues no pueden ser fragmentados, sea cual fuere su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben reconocer, proteger y garantizar de forma integral por todas las autoridades. Interdependencia e indivisibilidad. Todos los derechos humanos, sean estos los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión, así como los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social, inclusive la educación o los derechos colectivos, como el derecho al desarrollo y libre determinación, todos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El avance de uno, pues, facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás. Progresividad como principio fundamental también de los derechos humanos constituye una obligación del Estado para asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos.
Al mismo tiempo, implica pues una prohibición para el Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos. El Estado debe proveer las condiciones más óptimas de disfrute de los derechos y no disminuir ese nivel logrado. Por decir, ese principio de progresividad va relacionado mucho con las normas o con los, es decir, con las normativas o los artículos. Un ejemplo sería, por en materia de adolescentes, el caso de la imputabilidad e inimputabilidad de manera progresiva se establece y a través del, haciendo una comparación entre el sistema de responsabilidad penal de adolescentes con los otros estados, se implementó que la edad para ser imputable a un adolescente es de 14 a menos de 18. Esto con ocasión a la reforma que hubo en el 2005. Anterior a la reforma del 2005, un adolescente era imputable desde los 12 años. Conforme al principio de progresividad, no se puede retroceder la imputabilidad porque pues en el marco regulatorio internacional en cuanto a sanciones y responsabilidad, la mayoría de los estados acoge que por el grado de maduración y evolución tanto física como psicológica de un adolescente, debe ser imputable desde los 14 años. Entonces, esa es la relación o lo que atañe al principio de progresividad. ¿Cuáles son los derechos humanos? Bueno, actualmente y con fines pedagógicos, los derechos humanos pueden clasificarse en general en civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues en sus 30 artículos prácticamente recoge o hace esa clasificación de los derechos humanos, dividiéndolos pues en civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, pues los 30 derechos humanos más relevantes o conocidos son el derecho a la vida. Toda persona pues tiene derecho a la vida que sea respetada. Este derecho nace en dos sentidos, pudiera nacer en dos sentidos o establecerse en dos sentidos, como una obligación para el Estado de respetar la vida dentro del ejercicio de sus funciones y como una limitación al actuar de los particulares para que ninguna persona prive de la vida a otra. Pues lógicamente yo considero que la vida es fundamental para todos y que el delito más grave que pudiera cometerse es el homicidio, ¿no? Cercenarle la vida a otra persona. Entonces es una limitación dual, ¿no? Derecho a la igualdad y prohibición de discriminación. Todas las personas tienen derecho a gozar y disfrutar de la misma manera de los derechos reconocidos por la Constitución. Voy de manera sintética, o sea, solamente a enumerarlos porque pues me quedan 10 minutos y necesito hablar del rol de los abogados. La igualdad entre mujeres y hombres, la igualdad ante la ley, la libertad de la persona, el derecho a la integridad física y psíquica, ¿no? Y seguridad personal, libertad de trabajo, profesión, industria, comercio, libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad de imprenta, derecho a la libertad de tránsito y residencia, libertad de asociación, reunión y manifestación, libertad religiosa y de culto, derecho de acceso a la justicia, derecho a la retroactividad de la ley, derecho de audiencia y debido proceso legal, principio de legalidad, que esto pues, prácticamente todos los países lo albergan, seguridad jurídica en materia de detención, seguridad jurídica para los procesados en materia penal, derechos a la víctima u ofendido, seguridad jurídica en las detenciones, que estas detenciones no sean ilegítimas o ilegales, seguridad jurídica respecto a la imposición de sanciones y multas, seguridad jurídica propiamente en los juicios penales, derecho a la inviolabilidad del domicilio, derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, derecho a la propiedad, derechos sexuales y reproductivos, derecho a acceso a la información, derecho a la protección de datos personales, el derecho de petición, que en nuestra Constitución está recogido en el artículo 51, que todo pues, funcionario del Estado debe dar oportuna respuesta sobre las peticiones que hagan los particulares o cualquier persona interviniente en algún tipo de proceso. Derecho a la ciudadanía, derecho a la reparación y a la máxima protección, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho al agua y saneamiento, derecho a la alimentación, derecho a un ambiente sano, derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad. De,
derecho de los pueblos y comunidades indígenas, derechos agrarios, derecho de acceso a la cultura, derecho a la cultura física y el deporte, derecho al trabajo, derecho en el trabajo, que es otro derecho humano, derecho a la seguridad social, derecho de los niños, niñas y adolescentes, que incluye pues normativa interna de cada país en cuanto al interés superior del niño, niña, adolescente, derecho a las personas con discapacidad, del derecho de las personas adultas mayores, derecho de las personas migrantes, y bueno, derecho a la reparación integral del daño, derecho a la verdad inclusive, y derecho a la reparación o por violación de los derechos humanos, derecho a la reinserción social. Esos son en líneas generales la enumeración de los derechos humanos, ¿no? Inclusive pues existen otros recogidos en las normas fundamentales en cada país, en cada constitución, como el derecho de manera universal a la recreación, que puede considerarse pues también un derecho humano, o sea, ese derecho que la persona necesita inclusive para recrearse y aislarse un poco de ese mundo laboral o académico en el que está sumergido. O sea, cada cosa pues debe tener un bienestar y un equilibrio en la vida. Ahora bien, con lo que respecta al abogado, ¿no? ¿Qué es un abogado propiamente? ¿No? Ustedes pues próximamente se van a graduar de abogados y van a ser futuros colegas y si están estudiando derecho, pues no solamente deben saber todas las instituciones académicas como tal, sociología jurídica, penal y demás, sino qué soy yo como abogado, qué debo hacer yo como abogado. Bueno, a medida que evolucionen y desarrollen la carrera, pues van a tener diferentes conceptualizaciones. Sin embargo, abogado es una persona formada en derecho, lógicamente, por una carrera universitaria y preparado para poder defenderse y defender en todos los ámbitos jurídicos a una persona que requiera sus servicios. No solamente es defender a terceros, sino defender también su posición, porque si no me puedo defender yo como persona, ¿cómo pudiera defender o salvaguardar los derechos de otras personas? Primero tenemos que defendernos, reconocernos e identificarnos con ese rol de abogado para poder trascender nuestro conocimiento a las personas o a las terceras personas que están en nuestro contexto. Entonces es muy importante pues la personalidad, el conocimiento que tenga el abogado y esa fuerza y fortaleza que debe tener no solamente en procesos exteriores, sino en procesos interiores, de manera interna, ¿no? El abogado pues está preparado para defender en las jurisdicciones cualquier tipo, sociales, administrativas, penales, civiles, laborales, mercantiles, y pues puede especializarse. Yo recomiendo lógicamente que el abogado debe tener un conocimiento holístico, integral de todas las materias. Sin embargo, debe especializarse en algunas en particular porque pues no debemos ser toderos. O sea, si somos toderos, pues sí, manejamos muchas cosas, pero al final no sabemos una en realidad. Hay que especializarse o seguir una línea de conocimiento para poder ser como la fortaleza o la fuerza o el blindaje de cada abogado, ¿no? Especialistas en derecho laboral, especialistas en derecho penal, especialistas en derecho humanos y demás, o una relación, o ver qué tipo de especializaciones pueden con base a una en particular que me gusta. Un ejemplo, a mí me gusta mucho el penal, me apasiona el penal, soy especialista, magíster en Derecho Penal y Criminología, pero aparte de eso, yo adquirí especializaciones de manera general en procesal, en penal, en civil, soy especialista en derechos humanos. También soy doctora en Derecho y Relaciones Internacionales que arropa todo lo anterior y pues lógicamente también me voy a la parte de investigación o epistemología. Entonces, todo eso es una relación, pero mi área como tal es penal, humanos y lógicamente pues por mi función jurisdiccional manejo el área de responsabilidad penal de adolescentes y jurisdicción, bueno, jurisdicción especializada y jurisdicción ordinaria. Por eso pues los invito a que ustedes pues tengan unas especializaciones en cualquier área civil, mercantil, laboral, pero sí que se deban especializar. ¿Qué es la ética profesional de un abogado? La moral son aquellas acciones realizadas por las personas. Esto va muy ligado a la moral, que es como un valor individual, y a la ética como un valor universal, ¿no?
esas acciones pues son relacionadas que la moral como tal producirá o es un resultado bueno o malo dependiendo de la perspectiva que se vea. Y la palabra ética viene del griego ethos, cuyo significado es costumbre. Igualmente, pues la ética serán las reglas y principios morales que las personas en teoría deberían seguir para que sus actos sean considerados buenos según la costumbre o la región del país donde habitan. La ética de un abogado será, por tanto, las diversas normas de conducta que rigen la profesión y aquellas que proporcionan la mejor manera de hacer el bien. ¿Cuáles son los principios éticos de un abogado? Bueno, honradez, lógicamente que un abogado debe tener convicción de que está haciendo lo correcto, cumpliendo plenamente con sus deberes, sin necesidad para ello de incurrir en actos abusivos. La buena fe, se sigue las estructuras y patrones aceptados por la sociedad. De hecho, hay un dicho que dice que se presume la buena fe, la mala hay que probarla. Siempre debemos presumir la buena fe. La mala debemos probar la buena fe. Nosotros no podemos ser ligeros de verbo y ligeros de acciones. Para comprobar o para señalar algo, tenemos que saber, tener la convicción de que lo que estamos diciendo es verdadero. No decir falsas expectativas, promesas, porque el verbo, la palabra, las acciones dañan a la otra persona. Entonces hay que obrar de buena fe. Diligencia, totalmente tiene que ser el abogado metódico y organizado. Justicia, reconocer el derecho de cada individuo sobre la base de la equidad y la igualdad. Libertad, independencia, dignidad, debe respetarse a ti mismo para poder respetar a los demás. Respeto, tener en cuenta las necesidades y creencias y valores de las demás, que eso va muy en común con la empatía. O sea, yo debo comprender al otro, colocarme en sus zapatos y no inmiscuirme en sus problemas, pero sí comprender, ser empático, con respeto y lealtad, utilizando los medios legítimos para asegurar de que los intereses que se te confían están salvaguardados y no tengas el resultado y obtengas el resultado deseado. Esa es la lealtad. Bueno, esos son los principios básicos, las características que debe tener un abogado. Con esto pues terminamos el tercer y último encuentro por el trimestre 2023-2002. Los invito a que pues vean las clases anteriores, a que reúnan los requerimientos que están establecidos en el plan de evaluación con respecto ya a la cuarta actividad, que es la última, que cumplan con los tiempos previstos. Siempre le digo a mis estudiantes que los lapsos académicos se asemejan a lapsos procesales. Por eso, pues, soy rigurosa en cuanto al cumplimiento de los lapsos, a menos, como todo, existe una excepción, que el estudiante se comunique, haya un proceso de comunicación asertiva con el docente y que me comunique en todo caso la imposibilidad o por qué o el motivo de no cumplir con la tarea en el tiempo previsto. Para eso se le da una semana para cada actividad y más aún se le establece un plan de evaluación al inicio de cada trimestre. Por eso pues a veces no concibo cómo un estudiante pretenda al final del trimestre la manera o hablar con el profesor de poder presentar las cuatro actividades, cuando en ningún momento se comunicó con el docente. Entonces, todo eso es respeto, todo eso es lealtad, inclusive, todo eso es dignidad, porque el respeto y la lealtad tienen que ser recíproco. Y eso es parte también del control social e informal que como docente, pues yo debo ejercer. Debo regular el comportamiento académico y la conducta de cada estudiante desde el inicio de la unidad curricular y desde el inicio del trimestre. Bueno, algo que me quiera preguntar, Ninoska, gracias Ninoska por estar el día de hoy conectada de manera virtual. Estoy presta. Bueno, Ninoska, un placer haber estado con usted, con la conexión del convenio. Nos vemos en próximos trimestres, con el favor de Dios, y hasta la próxima.